Buenos días, esta es la tercera bioactividad de aceros, análisis avanzado de estructuras de aceros. En el día de hoy vamos a empezar a ver torsión. Para ello, tengo acá un trabajo que hice el semestre pasado. El semestre pasado en las ayudantías nos daban trabajos, así que en esta oportunidad me voy a agarrar de uno de esos trabajos que tuvimos que hacer para hacer esta ayudantía. Es este problema, es un problema típico de torsión que probablemente en algún curso de pregrado ya lo hayan resuelto analíticamente. Y tenemos que modelar esta viga que tiene doble sección, y esta doble sección se puede hacer circular o cuadrada, y ahí se pueden ir comparando los resultados y todo eso de acuerdo a la geometría. En el punto de intercambio de estas secciones, que es a los 2 metros, se aplica una torsión en torno al eje longitudinal, que en el ANSYS va a ser el eje X, ¿ya? Y se aplica hacia adentro, ¿ya? Y las condiciones de apoyo son empotradas. Eso es lo único que hay que ver. Son 2 metros y 0,5. Así que vamos a modelar esto. Es bastante sencillo, pero podemos comparar los resultados de la torsión y de los stresses en esta viga con los resultados analíticos que probablemente empezaron a desarrollar en clase. Así que vamos al ANSYS, a nuestro Visual Studio Code. Voy a seleccionar APDL acá y comenzamos armando nuestro código con clear, con finish, y vamos ahora al menú de preprocesador con prep7, ¿cierto? Vamos a definir el tipo de elemento, element type, con ET. Este va a ser nuestro primer tipo de elemento. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a elegir un elemento tipo BIM, que sería BIM 188, de 2 nodos, ¿ya? Como tenemos solo una viga normal, es conveniente definirla mediante elementos tipo barra y después asignarle la sección que queramos. Eso es más conveniente. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar elementos 188, que este es el BIM. Ahora, para las propiedades mecánicas, el properties, vamos a definir un módulo de corte de 80 gigapascal. ¿Ya? En este problema se nos daba el módulo de corte y también el módulo de bosón, que era 0,3. Y a partir de estos datos había que sacar lo demás, y que en realidad es sencillo de hacer. El módulo de elasticidad, el módulo de Young, se puede obtener a partir del módulo de corte y el módulo de bosón. Están relacionados mediante una expresión. Si despejamos el módulo de elasticidad de la formulita para calcular el corte, esto nos entrega la siguiente fórmula: 2 por el módulo de corte por 1 más bosón. De esa forma tenemos ya nuestro módulo de elasticidad. Y para definir el modelo de material, como vamos a trabajar con, no lo había nombrado, pero esto va a ser simplemente acero. Entonces el acero trabaja en un rango elástico, por tanto vamos a definir solamente un material lineal elástico isotrópico que depende del módulo de elasticidad. Con MP lo definimos, le damos un identificador de 1. Este EX es el del programa, pero ahora debo ingresar mi valor, que probablemente se confunda, así que le voy a poner acá Young. Se acaba el Young. El otro EX es parte del código. Esto está en gigapascal. Y con MP también ingresamos con MLXI, el módulo de Poisson, también con identificador 1. No. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos listo nuestro tipo de elemento, las propiedades mecánicas, y vamos a ingresar todo esto a nuestro modelo.
Recordemos también que cuando definimos constantes, en los parámetros escalares, podemos ver los escalares que vamos definiendo. Ya. Ahora tenemos que definir la sección. Esto lo hacemos en sections, beam, common sections, y acá podemos ir definiendo. Definamos una rectangular y otra que va a ser circular. Eso mediante código, que habíamos visto antes. Para la sección rectangular sería secType, 1, es el identificador, va a ser beam, rectangular, 0. ¿Ya? De esa forma definimos que sea tipo beam y que sea rectangular. Ahora hay que definir acá el secOffset, es decir, desde qué punto vamos a empezar a dimensionar la viga, desde el centro, ¿cierto? Ahora con secData ingreso los lados de la viga. Ya, acá, convenientemente, para hacerlo calzar con otra sección circular y quedar en el mismo área, yo utilicé las siguientes medidas. 177 por 24,54 de ancho y 177 por 24,54 de alto. ¿Ya? Eso es solo para que después el área calce con la sección circular. ¿Ya? Esa es una sección de la viga, ¿cierto? Recordamos que son dos secciones distintas, así que ahora hay que definir la segunda. Para ello, copiamos este código, lo pegamos, le cambiamos el identificador para decir que vamos a definir una viga 2, ¿cierto? Que va a ser beam y rectangular también, pero que el lado de esta nueva viga va a ser 88.6227 de ancho y también de largo, ¿ya? Para que sean vigas de sección cuadradas. Ahora, de inmediato, podemos definir secciones circulares. Y es básicamente el mismo código, esto mismo, ¿cierto? Acá le tenemos que, bueno, como vamos a definir, podemos definirlo al tiro como 3. Definámoslo como 3. Entonces va a ser una tercera viga, tipo beam, pero ahora acá en rect va a ser C-solid, ¿ya? Para definir que sea circular. Esto queda igual. Y acá en secData solamente necesitamos ingresar el radio, que va a ser 100. Y una segunda sección circular para el segundo tramo va a ser exactamente lo mismo, ahora con un identificador 4, en la cuarta sección que definimos, pero el radio va a ser 50. Entonces con estas medidas podemos comparar esta con esta, que tienen el mismo área, y esta con esta, más adelante. Ya, entonces ya tenemos las secciones definidas. Ahí está. ¿Ya? Si nos vamos acá, deberíamos poder ir viendo nuestras secciones definidas. ¿Ven? Cambiando el identificador. Están todas. Ok. Ahora vamos a hacer el modelo. Para definir nuestro modelo, vamos a hacer un par de key points. Key points acá, acá y acá. 1, 2 y 3. Entonces para definir key points era con el comando K. Le ponemos 1 y el primero va a estar en el origen. ¿Ya? Va a estar ahí el primero. Para un segundo key point va a estar en la parte en donde cambia de sección, ¿cierto? En los 2 metros. Como estoy trabajando en gigapascal, esto se me olvidó mencionar que está en milímetros, para que haya una consistencia de unidades. ¿Ya? Entonces, esto tiene que estar en milímetros. Por tanto, el punto 2 va a estar a los 2000. ¿Ya? El tercer key point va a estar a los, en este punto, en el punto B, a los 2500.
Ya, y ahí tenemos los 3 keypoints necesarios. Ingresamos estos dos. Ahí está. Con esta lupa, con un círculo adentro, dice Fit View, es para ajustar la vista y que se muestre todo. Con L podemos crear líneas que unan estos keypoints. Unamos el keypoint 1 con el 2 y unamos el keypoint 2 con el 3. Ya, entonces ya está lista la figura. Con plot, multiplot, podemos plotear todo al mismo tiempo. ¿Ya? Y ahora, lo que haremos será darle propiedades a estas líneas, porque por ahora son solamente líneas, sin más. Entonces, eso se hace en conjunto con el metric. Y para dar propiedades, el comando correcto es lset, perdón, lat. Ese es el comando para asignar propiedades a las líneas. Entonces, esto no me entrega como antes. Creo que debo actualizar la extensión. Pero si buscamos en el help, o más bien, si acá ingresamos el ALATT, también nos va a mostrar los parámetros que debemos ingresar. El primer parámetro es el material, después la constante real y el tipo de elemento. Ya, eso es lo que nos interesa primero. Entonces el material solamente hay uno definido, por tanto vamos a usar uno. Después venía la constante real. En este caso no hemos modificado el tipo de elemento, así que nos saltamos ese. Después viene el type, el element type. Y el tipo de elemento hay solo uno, así que le ponemos 1. ¿Ya? Después nos interesa llegar a secnum, que es para asociar la sección correcta. Entonces nos tenemos que saltar 1, 2, 3. 3 espacios. 1, 2, 3. Y la sección. El número de la sección. Entonces, si empezamos con las rectangulares, partamos definiendo la viga más grande en sección, que es esta, que tiene identificador 1. Así que hay que colocarle un 1. ¿Ya? Ahora, con esto, yo le digo al programa que voy a asignar todas estas propiedades a cierta línea. ¿Pero a cuál línea? Una forma de hacerlo es seleccionar una de las líneas con lcell. Con lcell debo ingresar, vamos a utilizar esto nuevamente, lcell, el tipo de selección que voy a hacer. Acá yo le pongo una S para una nueva selección. Después el ítem, ¿de qué forma voy a seleccionar? Voy a seleccionar line. Creo que con line sirve. Vamos a probar si es con line o con lines. Con line, y luego el comp me lo salto, y acá el valor mínimo, máximo y el incremento. Como solo quiero seleccionar una línea, me basta con ingresar el valor mínimo. ¿Ya? Entonces type, item, el comp me lo salto, y el valor mínimo que sería el número de la línea. ¿Cuál es la línea? Probablemente sea la 1, pero veamos acá. Plot controls, numbering, line, y activamos la numeración de las líneas. Es la 1. Entonces, me salto el comp y le pongo la 1. Veamos si nos sirve ese like que puse ahí. Ahora con lplot, ya seleccioné una línea, con lplot muestro lo que tengo seleccionado. Ya, ahí está. Entonces sí sirve con este line. Y al parecer, también, por lo que sé, sirve sin colocar nada acá. Seleccionar directamente una línea. A ver, probemos. Con all, cell, all, vuelvo a seleccionar todo, lplot para plotear las líneas. Y ahora probemos a ver si es que sirve sin colocar la línea ahí y solo saltándose. Ahora con lplot, sí, también sirve. También sirve seleccionar elementos, áreas, volúmenes, líneas en particulares o nodos, saltándose ese espacio. Con celol, lplot para tener todo de vuelta. ¿Ya? Ese es una alternativa. Entonces selecciono esto, la primera línea, y ahora le vamos a asignar esas propiedades. Y esas propiedades se asignan cuando uno malla. Entonces primero debemos asignar un tamaño de elemento, y si no lo asignamos, el programa lo hace automáticamente. Pero podemos utilizar el comando, en este caso, lsize, que es derechamente esto para
modificar el tamaño de las líneas, de los elementos de líneas. Y ¿cuánto le podemos poner? Pongámosle esto de 2000, pongámosle de 100 para empezar. Para LMH. ¿Ya? ¿Y cuál línea voy a mallar? La primera. ¿Ya? Entonces veamos cómo nos sale esto. Ya. Acá no tengo que poner 100, sino que debo poner primero la enumeración de la línea. No es llegar y poner el número. Si ponemos L6 acá, acá dice number line 1. ¿Ya? Y después viene el size. Así que primero pongo el número de la línea, que es 1, y después el número de elemento. ¿Ya? Ahí está. Entonces, discretizo la línea 1 con elementos de 100 milímetros. ¿Ya? Entonces ya está lista la primera sección. Y ahora vamos a mallar la segunda para asignarles también las propiedades. Entonces, repetimos esto mismo. Esto con esto. Y el LMH. Bueno, y esto también. Porque ese L6 no es una medida global, como lo puede ser L6. Con el L6 uno define un tamaño de elemento para todos los elementos que uno quiere mallar. Pero acá hay que especificar un elemento. Entonces no me sirve utilizar este mismo para la siguiente línea. Entonces acá le vamos cambiando los números. Quiero seleccionar ahora la segunda línea. Y acá le quiero dar las propiedades adecuadas a esa segunda línea. Si ponemos LATT acá, el material, había solo uno, así que mantengo ese uno. La constante real me la salto, el tipo de elemento también había solo uno, pero en segnum debo colocarle el 2, para que le asocie esta viga rectangular de menor tamaño. Ya, L6 es la segunda línea, y quiero mallar la segunda línea. ¿Ya? Eso correcto, y aplico mi código. Ahí está. Ahí se puso el resto de la línea. Y si ahora pongo LList, me muestra solo esa línea porque es la única que tengo seleccionada. Entonces, tras trabajar con selecciones, es buena práctica poner all cell, all, para volver a seleccionarlo todo. LList. Y ahí tenemos las listas de las líneas, con los keypoints, bajo los cuales está definido, la distancia, es decir, el largo de la línea, ¿cierto? Y acá están las propiedades. ¿Dónde está sec? El tipo de material. ¿Dónde dice la sección? No la encuentro. Dice el número de divisiones. Qué raro, a ver. Ploteemos en 3D para verificar si es que esto se ploteó, se asignó correctamente. Para plotear, es decir, para mostrar la vista en 3D, podemos poner el comando shape. Shape, 1,1. Entonces veamos si se asignaron las secciones correctamente. La actualizo la vista y ahí está. Ya, entonces efectivamente, si actualizamos correctamente. No sé por qué en LList no aparece la sección que le asigné. O no lo estoy viendo bien. Pero no es típico como los demás elementos de área o de volúmenes. Bueno, pero ahí está. Se comprobó gráficamente que se asignaron las secciones bien con el E-Shape 1,1. ¿Ya? Entonces, una vez mallado esto, recordemos que podemos ir discretizando este tipo de elementos. Perdón, refinando con elementos más chicos. Veamos lo que sigue, que es asignarle las condiciones de borde. Y también tenemos que asignarle la torsión en el punto de cambio de sección. Entonces vamos con los constraints, las condiciones de borde. Y en el lado izquierdo y en el lado derecho debo básicamente restringir todo tipo de grado de libertad porque está empotrado, ¿cierto? Entonces en este caso es sencillo. Vamos a seleccionar con ncell, porque ahora quiero seleccionar los nodos de esta cara y también los nodos de esta cara, de esos planos. Entonces con ncell, una nueva selección con S,
Y ahora voy a usar el comando lock. No quiero seleccionar solo un nodo, sino que quiero seleccionar los nodos que estén en cierto plano. Por ello utilizo el lock, coma, el eje, el eje para seleccionar el plano, en este caso, quiero seleccionar el plano en el eje Z. Perdón, en el eje X. En el eje X igual 0 está este plano. Y en el eje X igual 2500 va a estar el plano de estos nodos de acá. ¿Ya? Entonces lock X 0 para seleccionar los nodos del lado izquierdo. Y luego puedo volver a repetir esto en SL, pero ahora coma A. Para que la selección que voy a hacer en esta línea, que voy a seleccionar los nodos del lado derecho, se agreguen a la selección anterior. Será el lock también X, pero ahora 2500, para posicionarme en el plano X igual 2500 de acá, del lado derecho. Entonces con estos dos, tengo seleccionado ambos lados, y ahora le doy con D, con el comando D, le asigno desplazamientos a nodos, y ahora el siguiente parámetro es seleccionar qué nodos quiero asignarles desplazamiento. Como tengo seleccionado un conjunto de nodos, le doy que a todos esos nodos quiero seleccionar. Después dice el lab. El lab es para decirle qué grado de libertad quiero restringir. Pero como está empotrado, yo no le pongo UX para después agregarle los demás, sino que le pongo all de inmediato. Y ahora el valor del desplazamiento. Como lo quiero restringir, va a ser 0. ¿Ya? Entonces ingreso esto. Y basta. Están todos los grados de libertad restringidos. Se encuentra empotrado. Ahora, asignemos la torsión. Necesitamos asignar la torsión en este punto X igual 2000 milímetros, que es donde se cambia la sección de esta viga. Entonces para ello vamos a poner nsel, S, log, X, 2000, para seleccionar los nodos de esa parte. Entonces, ingreso esa selección. Fíjense que con el S creo una nueva selección, entonces no es necesario, tras hacer esto anterior, volver a seleccionar todo. Que yo voy a seguir trabajando con selecciones y con esta S vuelvo a crear una nueva. Entonces no me veo afectado por la selección anterior. Ahora, para asociar cargas a nodos, utilizamos el comando F. ¿Ya? Entonces F también necesita, esto es para nodos, tal cual como el D. Entonces tengo que especificar qué nodos, como ya hice una selección, todos los nodos de esa selección. Ahora, el LAV, que es el tipo de, en la dirección, en el grado de libertad específico que yo quiero aplicar esta fuerza, en este caso, como es una torsión, yo quiero aplicar un momento en torno al eje X, que vaya hacia adentro, ¿cierto? Que vaya en torno al eje X. Para ello, le pongo mx, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor de acá? La carga son 50 kilonewton metros. Como yo estoy trabajando en gigapascal, esto debe estar en milímetros, ¿ya? Por tanto, este metros, para convertirlo, podemos decir que un metro son igual a 3 milímetros, ¿cierto? Se van los metros y nos queda kilonewton milímetro. Por tanto, va a ser 50 por 10 a la 3. Y en este caso va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Veamos. ¿Qué pasa si pongo 50 E3 en kilonewton milímetro? ¿Qué pasa si lo ingreso de esa forma? Positivo. Bien, acá está la torsión. Se aplica hacia la derecha. Entonces, si ustedes recuerdan, si yo lo aplico en esa dirección y si hago la regla de la mano derecha, si apunto mi dedo hacia allá, mi mano se va a venir hacia afuera. Se va a venir hacia afuera. Entonces, lo que estoy definiendo ahí es una torsión así, en esa dirección. Espero que se entienda el dibujito. ¿Ya? Sí, sí queda claro. Por ello, tenemos que definirla de forma
negativa. ¿Ya? Entonces, lo definimos de forma negativa. Ahí está. Entonces, con eso la torsión queda ingresando al plano. Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos con esto. Ahora simplemente tenemos que resolverlo. Le decimos que con untype, 0, que sea un análisis estático. Siempre antes es bueno volver a seleccionar todo el modelo con all cell all. Ah, mira, ahí me apareció el comando. Con all cell all. Y eso es para antes de darle sol, para no tener problemas de selecciones. Ya, entonces, vamos a esto. Y antes, ingresemos al menú de solución. Con sol. Como ya acá terminamos de utilizar el menú de preprocesador, es bueno darle finish acá. Para cerrar ese menú. Ya, le doy sol y cierro ese menú también de solución. Entonces, lo voy a volver a ingresar todo para tener nuestra solución. Miren. Y ahora que está resuelto el modelo, vamos a General Post Proc y le pongo plot result, control plot, no dar solution, y probablemente no me dé ningún resultado acá. Para ver la torsión, voy a dot solution, la componente en X de la rotación, ¿ya? Que es la que quiero ver, analizar. Miren. Y no da nada. Y eso es porque antes tiene que ir a read result y leer los resultados. Ahora sí va a dar. Plot result, control plot, nodal solution y la componente de la rotación en X. ¿Ya? Entonces ahí va a estar. Le ponemos un poquito de perspectiva acá. Ahí está nuestra rotación. Y acá nos dice MN. En ese punto dice MN. Y acá podemos ver el valor de la rotación para ese MN. ¿Ya? Esto es el ángulo. No sé si en este documento tengo definido el ángulo al cual se refiere. Acá está. Ese valor es este ángulo. ¿Sí? No sé qué tan avanzados estén en clases, pero a partir de esta figura uno puede demostrar las ecuaciones analíticas para calcular esos valores. Entonces, por ejemplo, donde tengo la formulita del ángulo, bueno, acá calculé ese mismo valor. Este creo que lo hice para la sección circular, por eso da otro valor distinto. Acá en el ANSYS da 0.071 y este da 0.063. Este debe ser para circular. Y también podemos calcular el shear stress, que sería algo en español como la tensión de corte. Acá está la fórmula. Esa es la fórmula y depende de unos parámetros experimentales, que es el K1 para el caso del ángulo de rotación y para el shear stress depende de un K2. Y esos son experimentales, que hay que buscarlos en la literatura. ¿Ya? Y acá abajo tengo los valores en donde comparaba esto. Acá está. Entonces el que acabo de hacer yo es el square y es este. ¿Ya? Y que analítico me daba casi parecido. Me daba 0,007186 con las fórmulas de arriba. ¿Ya? Y el corte, veamos cómo obtener el corte, que es el shear stress. Entonces, en nodal solution, la componente en X de la rotación te da el ángulo. ¿Ya? Ahora para el shear stress tenemos que ir a stress y el shear stress en XY. ¿Ya? Y ahí te da el valor en ese punto, en el cambio de sección, que serían los 0.074579, que son los que tengo acá. Sí, este es el valor que acabo de mostrar. ¿Ya? Y también, en este caso, con la solución analítica me dio un poquito más separado el valor, pero tampoco es tanto. De 69 pasé a 74. Error de casi 8%. Bueno, también pueden que hayan habido errores en el cálculo analítico, pero tampoco es que sea tan descabellada la diferencia. ¿Ya?
Y esos valores son los importantes de la torsión, los ángulos que rota la figura, básicamente, respecto al estado normal, y el corte, la tensión de corte. Acá, en el list result, ustedes pueden obtener los resultados para todos los nodos de esta figura. Acá solo le están mostrando el valor máximo acá, si es que no me equivoco. Pero en Nodal Solution, ustedes pueden analizar lo mismo, pero para todos, cada uno de los nodos. ¿Ya? Entonces, claro, acá en el segundo nodo, no están los nodos ordenados, sino que el inicial era el 1, el segundo sequence dio un segundo nodo, y el tercero un tercero. Acá en el segundo nodo está ese valor máximo, que es el 0,71 por e a la menos 2. ¿Ya? Entonces acá pueden analizar cada uno de estos quiples, que también la cantidad depende de la discretización que hayan hecho. ¿Ya? Máximo value absolute. Acá está el valor que les acabo de indicar. Y también lo que pueden hacer es obtener el resultado de los elementos. Es decir, el resultado de cada uno de estos cubitos. ¿Cómo se comportan esos cubitos? Claramente ya no hay una parte que diga nodal, porque estamos viendo los elementos, pero podemos ver el corte en X y Y de cada uno de esos cuadraditos, cubos más bien. Entonces acá les salen los elementos que están definidos. Al final te muestra los cortes en los tres planos, XZ, XY, bueno, y en el XX, que no sé por qué dice XX, son 0. ¿Ya? Y ahí pueden ir jugando con los resultados. Estas opciones van a ser más significativas en el otro curso en realidad, en elementos finitos, cuando tengamos que programar el método y compararlo con el ANSYS. Ya, pero eso es algo nada que ver con este curso. ¿Qué me queda? Es comparar los resultados circulares. Acá simplemente, como ya tenemos definidas las secciones, para comparar los resultados con una sección circular, tenemos que cambiar acá en la asignación de propiedades, ¿dónde está? Acá, con el LATT, en vez de 1 y de 2, que son las secciones rectangulares, le ponemos 3 y 4. Y con eso ya estaríamos listos para analizar la sección circular. Entonces veamos. Listo. Ahí está circular. Y fíjense que acá, al utilizar elementos tipo barra, yo no tengo problemas para mallar un cilindro, ¿cierto? El programa eso lo hace internamente. Si lo hubiéramos hecho 3D, hubiéramos tenido que hacer todos los requisitos de mallado que vimos en elementos finitos. ¿Ya? Entonces, acá igual, general post product, read result, last set, en realidad es solo uno, porque no hemos discretizado esto. Last set o first set, daría el mismo resultado. Plot result, nodal solution, la rotación en torno al X, ahí está, 0.063, que es lo que tengo anotado acá. Acá está. Versus los 0.0071 de la sección cuadrada. Entonces, claramente la rotación, hay una rigidez a la rotación más alta en una sección cuadrada que en una sección circular. Y en el caso de la tensión, me debería dar estos 0.051, que es más bajo, claramente, que los otros que da la sección cuadrada. Entonces, ¿cuánto nos da la tensión al corte? Nos da esos 0.051 que les nombraba. Entonces, ¿qué sección es mejor que otra? Ustedes juzguen por sus propios análisis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy? No sé qué tan avanzadas van en las clases, como para calcular No, esto analíticamente. sí, o sea, todo claro, pero se me olvidó una parte cuando tú haces el NC, S y después el NC, A. No me acuerdo. Ah, ya. El S es para crear una nueva sección y el A es para agregar
más elementos a la selección que yo ya estaba trabajando. Ah, ya. Es como un app, algo así quizás, ¿o no? Sí, Puede ser. add, agregar, Sí. sí, Ya, sumar. ya. Y así será la dos. Ya, Pero vale. todo. Ya que bueno. Después cuando vayan avanzando en la clase, quizás vuelvan a repetir este pequeño trabajo y comparen lo que les dé a ustedes. Acá quizás afecta mucho estos parámetros experimentales. Yo encontré unos por ahí, así que puede que eso igual me haya afectado en que en el caso de los shear stress no den exactamente. Bueno, el error en la parte circular dio bastante pequeño, ¿ah? Pero en la sección rectangular dio bastante alto. Bueno, Oye, sí, Raúl. No, pero capaz nos mandan esa tarea también. Pero está. te escucho No, pero está bajito. súper. ¿Aló? Así, ahora. Ya a ver, ¿Y ahora? habla, habla. ¿Me sigue escuchando bajito? Dale, no, ahí sí, yo me subí el volumen. Ah, que. No, pero si nos mandan la misma tarea, no. Que está muy bueno, se ve bueno el trabajo. O sea, no lo leí, pero la presentación. Como porque tenéis tabla y todo eso. Ah, Te sí. iba a decir si, no, si nos mandaba, si tenía ahí el látex de ese trabajo. Sí, sí lo tengo. No, no Pero creo que haga no, el no. mismo trabajo el profesor, porque ¿Tú esto era decís? de ayudantía. O Sí, sea, igual sí. si nos tiran lo mismo, le decimos que ya, ya tenemos eso. O Pero, sea, sí, ok, pues. ahí es posible que lo compartas como para. Pero en versión látex. Sí, sí, el código lo tengo. Es que se ve bonito. Claro, acá ya tenía prácticamente la ayudantía lista, gracias al trabajo que tuve que hacer. Ya. O sea, si queréis corta la parte de código, no sé. Pero es para. No, Es no, si como la forma. esto Que me gustó cómo se ve. se los mando todos y el código sí, igual se los voy a mandar ahora, por Ya, parte de la ayudantía. gracias. Ya, Estuvo vale, buena la vale, identidad, gracias. vale, vale. Gracias, entonces cortamos aquí. Nos vemos la próxima semana.